La serie es Vida del Espíritu y el tema solo el Espíritu Santo. En la Reforma Protestante de un monje católico que tuvo un encuentro poderoso con Dios, Martín Lutero, se dio oficialmente, aunque ya se venía dando contextualmente, la Reforma, de donde deriva la iglesia llamada protestante. Y ahí, entre las cosas que se establecieron, eran las 5 solas, ¿no? Solo fe, solo la palabra, solo a Dios la gloria, solo Cristo. Yo creo que le pondría una sexta más, solo el Espíritu Santo. Y le voy a demostrar por las Escrituras. Así que prepárense, vamos a leer un pasaje muy conocido que está en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 4, verso 6. Esta palabra la da el profeta Zacarías al gobernador de Judá. Recordemos que para ese tiempo el pueblo de Israel había sido llevado hacía ya varias décadas cautivo por los babilonios, y el imperio babilonio fue conquistado por los persas, lo que hoy sería la región de Irán. Y los persas que habitaban ahí en esa zona, los medos y los persas, los medos son hoy los llamados los kurdos, y los persas tenían el imperio medo-persa. Y estos heredaron todos esos territorios y todas esas conquistas. Y en un momento los reyes persas, el rey Ciro y el rey Darío, fueron movidos por Dios a volver a restaurar los muros de Jerusalén, el templo que había sido destruido, y bueno, vinieron ciertas olas de ex cautivos e hijos de esos cautivos, Esdras con un gran número de personas, Nehemías con un gran número de personas, pero también pusieron los persas un gobernador descendiente de la dinastía de David. Y ese gobernador era Zorobabel, y era hijo de Salatiel. Sin duda, este hombre fue elegido en este oficio porque era uno de los príncipes de la descendencia de la dinastía de David. Esto está en Esdras 1:8. Era descendiente de la familia también de carne y sangre de David. Esto está en Ageo. Y este gobernador fue llamado en un tiempo muy especial, en un tiempo clave, en un tiempo profético. Y se le dio la gobernación, pero había mucha gente que no quería que ni el templo se reconstruyera, ni la ciudad fuese reconstruida y sus muros. Habían muchos enemigos, había también mucha pobreza, mucha necesidad. Y Zorobabel, como muchos de nosotros, pensó, quizás en algún momento, por algo el profeta le dice lo que le dice, que lo que él estaba necesitando era dinero, recursos materiales, recursos humanos, armas de guerra, un ejército que lo respaldara ahí, porque eran muchos los adversarios. Sin embargo, Dios le manda decir a Zorobabel estas palabras, muy conocida por muchos de nosotros. Entonces respondió el ángel a Zacarías y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me gusta la versión Reina Valera contemporánea, ¿cómo lo dice? Dice, entonces el ángel me respondió, dijo Zacarías, y me dijo, ¿quién dijo? El ángel. Esta es la palabra del Señor a Zorobabel que le dice,
yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza humana, sino por mi espíritu, lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo no actúo por medio de los ejércitos humanos, ni por fuerzas humanas, sino por mi espíritu. Hace pocos días, una persona, un inmigrante de procedencia siria, en Francia, acuchilló a muchas personas ahí en un lugar público. Y como siempre gritan, Alá es grande, en este caso cambió. Dijo, no, porque van a pensar que soy de Alá. Entonces dijeron, en el nombre de Jesucristo. ¿Usted piensa que iba en el nombre de Jesucristo a hacer eso? Pero mire que eso no es solamente de esta persona. Las cruzadas, las guerras que se hicieron, todo en el nombre de Dios y en el nombre de Jesucristo. Desconocen la palabra de Dios. Y eso le genera al verdadero pueblo cristiano una estigmatización, de modo que dicen, todos los cristianos son iguales. Bueno, primero que esos no son cristianos. Y segundo, que los verdaderos cristianos saben que Dios no actúa por medio de ejércitos humanos. Cuando Jesús fue a ser crucificado, Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, tendría ejércitos y seguidores que peleen por mí. Sin embargo, no vienen a pelear por mí. Es más, yo podría pedir en mi reino varias legiones de ángeles y vendrían en mi socorro, porque mi reino no es de este mundo. Algunos se agarran de eso para decir, no hay que meterse con las cosas de este mundo porque el reino de Jesús no es de este mundo. No, ¿y para qué dice entonces en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino? Jesús nos mandó predicar, dice, yendo predicar, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. A veces confunden el sistema en que funcionan las cosas bajo el reinado de Satanás a las cuestiones materiales. En realidad las cosas materiales obedecen a un reino o al otro. Y el reino de Dios no es comida ni bebida ni armas de guerra, sino que es espiritual. Es justicia que viene al corazón de los hombres, es gozo y es paz. Y eso se manifiesta a través de las personas y se manifiesta a través de todo lo que hacen en el mundo visible. Entonces, no es con ejército ni con fuerza, Zorobabel, es con mi espíritu que lo vas a lograr. Yo no actúo por medio de ejércitos humanos. Por ejemplo, ahora, es muy conocido en estos días, la invasión que Putin y su ejército hicieron al este de Ucrania, pretendiendo quedarse con una gran parte del territorio. Entonces Putin, cuando comenzó la guerra, dijo, no, dice, esto es como dice la Biblia, hay que poner la vida por sus amigos. Y en el nombre de poner la vida por los amigos, ha matado, robado y destruido. Con esto no quiero decir que es todo responsabilidad de él, pero está bien. Allá él dará cuenta delante de Dios qué es lo que está haciendo. Yo eso no tengo por qué juzgar. Lo que sí digo es, no nos meta el verso de que esto es el nombre de Dios y porque está obedeciendo a Dios. Porque acá la Escritura dice, no es con ejércitos humanos que yo actúo, no es con fuerzas humanas, es con mi espíritu. Vamos a ver otra versión sobre este tema. Lo que les quiero decir es que eso que operó para Zorobabel opera también para nosotros. Eso opera para una congregación y eso opera para ti como papá, como mamá, opera para mí como pastor, como referente de esta congregación. No es con ejército,
no es con fuerzas humanas, es con mi espíritu, porque el Espíritu Santo tiene la habilidad de cambiar los corazones, de cambiar las mentalidades. Lo que el ser humano no puede hacer ni a palo ni con ejércitos, Dios lo hace operando en la conciencia y en el corazón de las personas. Fíjense que hay religiones que tratan de imponer a sangre y espada su religión. ¿Por qué? Porque no son del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no opera así. Él no manda un ejército que a punta de metralleta metan a la gente para dentro de una iglesia o le obliguen a arrodillarse y a confesar a Jesús como Señor para que les vaya bien a ellos. No. Primero que Dios lo podría hacer, pero no lo hace porque Él no opera así. Yo no me pongo con una AK-47 en la puerta de la iglesia, paro los autos y diga, conviértase, métase para dentro de la iglesia. ¡Vamos! No, porque no es así. Yo puedo lograr de repente físicamente traer una persona y obligarla, pero su corazón no se convierte, porque eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad, como un día lo hizo conmigo y lo hizo contigo, de tocar algo dentro tuyo que hace que te vuelvas a Dios, que tengas paz para con Dios, que creas en su Hijo Jesucristo, que obedezcas sus palabras de buena gana, que le sirvas. Yo no sé cómo hace, porque yo hasta el día de hoy me pregunto cómo Dios hizo lo que hizo conmigo. Yo creo que el milagro más grande que yo he recibido es poder creer. Eso es un milagro. Yo sé que por mí mismo no hubiese obedecido a Dios, no amaría a Dios, no serviría a Dios, ni quisiera agradarle. No. Porque todos nos descarriamos, todos nos apartamos, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Ni a palo buscamos a Dios. Pero Dios hace las cosas por su Espíritu, que dice que Él te convence que estás bajo el juicio de Dios y que estás en pecado. Aún no siendo creyente, dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo viniere, decía Jesús hablando en un futuro, porque ese futuro ya lo estamos viviendo nosotros, Él convencería a toda la gente que está en el mundo de pecado. Él los persuade, les habla a la mente, al corazón y se vuelven a Dios. Yo he hablado con mucha gente que por algún motivo se ha apartado de los caminos de Dios, pero aún estando en un pub o estando en lugares que no tendría que estar un cristiano o una cristiana, estando ahí, ellos están ahí, pero están contrariados porque ellos no son de ahí. Y algo les inclina el corazón a volverse a Dios. Y luchan con el Espíritu Santo y dicen, tengo que hacerlo, en cualquier momento lo hago. Deje de resistir al Espíritu Santo y siga al Espíritu Santo. Y vuélvase a Dios, que tendrá de ti y de mí, como de todo aquel que le busca de corazón, tendrá misericordia y te perdonará y te restaurará. Porque tú eres de Él, tú eres de ella, mejor dicho. Ella es de Él, del Espíritu Santo, y Él es del Espíritu Santo también. Por tanto, lo que se aplica tanto para nuestra vida, desde el momento en que nos convertimos, se aplica para todo, para todo. Jesús no dejó buenos contactos en el Imperio Romano. Tampoco dejó buenos contactos con la religión judía de la época. Es más, Jesús y la religión van por caminos muy diferentes. Ahí cuando te quieren asociar la cruz de Jesús y la religión, huye, porque Dios no tiene religión. Dios tiene familia, Dios tiene hijos y Dios tiene hijas. Por algo el Señor, cuando nos enseña a relacionarnos con el Padre, o mejor dicho, con Dios, le dirán a Dios en oración, Padre nuestro. Porque Dios es nuestro Padre
y nosotros somos sus hijos. Y somos entre nosotros hermanos y conformamos una familia. Entonces, no lo lleven para el lado de la religión, que no tiene nada que ver Dios con la religión. Pero aun cuando nos volvemos a Dios y somos parte de la familia, todo lo que necesitamos y los avances y obedecerle y orar y congregarnos y llevar adelante su obra, todo es por el Espíritu Santo. De la misma manera como solamente por el Espíritu Santo vinimos a los caminos de Dios, de la misma manera el Espíritu Santo nos ayuda en todo. De hecho, nuestro Señor cuando hace su obra y resucita y le encomienda nada más y nada menos que la continuidad de su obra a 12 apóstoles, que ya a esa altura eran 11, y que tampoco eran muy confiables, que digamos, porque el mismo Pedro lo había negado hacía pocos días, y otros estaban temerosos y otros huyeron, y le fue a dejar a esos la encomienda nada más y nada menos de que su iglesia siguiera el propósito por el cual él había dado su vida. Miren ustedes, todo el esfuerzo de nuestro Señor lo dejó en esos discípulos, y para equipar a esos discípulos no le dejó contacto, no le dejó plata en el banco, no le dejó ejército, no le dejó contactos con la religión, con el imperio romano de la época, no. Les dijo en Lucas 24, 49, Lucas 24, 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Antes que ustedes salgan a proclamar mi nombre, mi reino, quedaos vosotros en Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ese poder sería dado por el Espíritu Santo. De hecho, en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder, esa habilidad, ese dunamis, esa energía para poder predicar el Evangelio y hacer la obra de Dios con poder, era dada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el otro Jesús. Dijo, yo no les voy a dejar huérfano. Yo en persona me voy a la diestra del Padre, pero les enviaré mi Espíritu, al Consolador, al Parácletos, aquel que va a venir a estar al lado de ustedes, que va a estar dentro de ustedes, que va a venir sobre ustedes. Él los guiará a toda verdad. No hay manera de encontrarse con la verdad si no es bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Cualquier tarea, cualquier cosa, cualquier cambio en nuestro interior, cualquier acto de obediencia, necesitamos al Espíritu Santo. Él está ahí al lado nuestro, no podemos ignorarlo. Para orar, para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo hemos de conocer la voluntad de Dios, entenderla y aprobarla y practicarla? Solo el Espíritu Santo. De hecho, en Filipenses capítulo 1, verso 7, 8, 9, dice que el apóstol Pablo oraba para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de inteligencia en el conocimiento de su voluntad, para que sepan aprobar lo que es mejor, lo que es la voluntad de Dios. Ese espíritu de sabiduría y de inteligencia es una manifestación de las tantas que trae el Espíritu Santo para nosotros. Es como decir, vamos a poner un ejemplo, les voy a enviar, supongamos, a mi pastor para que sea maestro para ustedes, para que sea un consuelo para ustedes, para que sea un padre para ustedes. Bueno, saquemos la palabra del pastor y entonces pongamos al Espíritu Santo. Les voy a enviar mi Espíritu para que sea el guiador de ustedes,
el consuelo de ustedes, la fortaleza de ustedes, la sabiduría de ustedes, la inteligencia de ustedes. Él estará ahí para instruirlos en todo tiempo. Por eso un cristiano o una iglesia que no desarrolla intimidad, que no desarrolla compañerismo, entrega, comunión íntima con el Espíritu Santo, no es una iglesia o un creyente que sea victorioso. Podrá ser creyente, pero está ignorando el poder. Tiene el vehículo, pero no tiene combustible. Deme combustible. Este vehículo es ecológico, funciona a agua. Gracias. No tienes combustible. Puedes tener vehículo, pero no combustible. Puedes tener el mote de cristiano, te puedes haber bautizado, pero no tienes la fuerza, la energía. Sabes que tienes que congregarte, sabes que tienes que orar, sabes que tienes que leer la palabra, pero no te da, porque no tienes fuerza. Sabes que tienes que predicar, pero no tienes qué, no sabes cómo. Yo no sé qué decir. Eso es porque no sabes rendirte al Espíritu Santo. Porque cuando tú te rindes a Él, no sos tú el que habla, sino el Espíritu del Padre que mora en ti. No, yo leo la Biblia y no entiendo. ¿Por qué? Porque no le pides al Espíritu Santo. Si Él ha venido para enseñarte acerca de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia. Es como si tuviésemos a Jesús en persona enseñándonos la Biblia. Los discípulos estuvieron todos los días con Jesús, comieron con Jesús, cruzaron el lago de Genesaret con Jesús, pescaron con Jesús, se rieron con Jesús, tocaron a Jesús, abrazaron a Jesús. Ahora lo hacemos nosotros con el Espíritu Santo. Esa es la relación que hoy tenemos nosotros con el Espíritu Santo. Uno dice, qué privilegio estar con el Señor, ¿no? Yo no sé, quisiera retrotraerme a aquel momento y aquellos tiempos para estar con Él en persona. Pero Dios nos ha dado un privilegio más grande aún, de tener su Espíritu. Pero no debemos ignorarlo. Y te voy a dar algunos tips, quizás en alguno estés tú, por el cual nosotros no tenemos esa relación tan íntima y tan cercana con el Espíritu Santo. Primero, Hechos, capítulo 19, verso 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos, que era un predicador del Evangelio, estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuando creíste en quién? En Jesús. Porque se les predicó el arrepentimiento, que era necesario arrepentirse, volverse a Dios, etcétera, etcétera. Y ellos creyeron a la predicación de Apolos. Y les preguntó, Pablo, porque los notaba medio fríos a esos creyentes, Pablo, probablemente los sacó, que no eran creyentes fervientes. Y esto, a ver, y ustedes díganme una cosa, a ver, pues yo los veo medio quietos, medios carnalotes, los veo medio como que a veces se congregan y a veces no. Los veo medio que se sacan chispas entre ustedes. Los veo que murmuran, que hay mucha obra de la carne. Porque esa es la vida de los creyentes que no tienen relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les respondieron, miren, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y ustedes dicen, pobre gente, ¿no? Bueno, hoy hay mucha gente así.
Y hay muchos creyentes denominados protestantes, gente que cree realmente en Jesús, que realmente ama a Jesús y quiere conocer más de Jesús, pero se ven frustrados porque no están a la altura del llamamiento que Jesús les está haciendo y se frustran y dicen, no es para mí esto de ser un santo. No es para mí esto de ser cristiano. No es para mí esto de servir a Dios. No es para mí. No. Yo no me aguanto las ganas de pecar. Y se sienten condenados. Pero eso es porque ni siquiera sabes que hay un Espíritu Santo. Quizás has oído nombrar, pero el Espíritu Santo es una persona. Y viene para estar con nosotros y para que nos rindamos completamente a Él, sin reservas ni condiciones. Rendirte completamente a Él. Entregarle a Él tu vida, tu corazón, tus cabellos. No digas que no tienes tiempo para orar, que oras 3 o 4 cosas y no sabes qué decir. No, entrégale cada cabello al Señor. Va a ver que ahí tienes para orar como 1 hora. Entrégale tu mirada, entrégale tus pestañas, entrégale tu semblante, entrégale tus epitelios, tus tejidos, entrégale tu sonrisa, entrégale tus labios, entrégale tus pies, entrégale tus manos, entrégale todo tu ser, que Él controle todo tu ser. Entrégale tu alma, tu psiquis, tu sistema simpático, parasimpático, antipático. Entrégale todo a Él, entrégale tus emociones, entrégale tu cerebro, tu cerebelo, no cerebro, tampoco celebra. Tu cerebro, tu cerebelo, entrégale tus neuronas, tus hipocondrias, tus dendritas, entrégale todo tu ser, tu médula, entrégale cada hueso tuyo, entrégale tu espíritu, ríndele a Él todo tu ser. Está ahí solamente rindiéndote cada día a Él y dile, reina, gobierna, contrólame, lléname, úsame. Y me vas a decir después cómo funcionan las cosas. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo. ¡Wow! Tener intimidad con el Espíritu Santo es apartarnos con Él. Yo tengo tiempos donde estoy con ustedes, oro a las 6 de la mañana, comparto la palabra, pero yo necesito tiempo diariamente donde pueda tener comunión con el Espíritu Santo. Porque sé que separado de Él nada puedo hacer. Jesús le decía a los suyos, separados de mí nada podéis hacer. Pues Él se fue y dio su Espíritu. Y ese mismo Espíritu de Cristo me dice, Aldo, separado de mí, nada puedes hacer. Nada. Ni estar casado puedes. No puedes ser padre, no puedes ser hijo, no puedes ser un buen servidor, no puedes ser un hombre de oración. No puedes ser efectivo. Puedes hacer las cosas, pero no logras efectividad. Porque donde se mueve el Espíritu de Dios sobre una persona o sobre circunstancias, allí hay libertad. Libertad para adorar a Jesús, para glorificar a Jesús, para servir, para orar en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo iba a orar y decía, ¿cómo he de pedir? No lo sé. ¿Por qué? Porque soy débil. Ahí la palabra débil significa incapaz. Significa inoperante. Soy un fracasado para orar. Pero el Espíritu me ayuda en esa debilidad, ayudándome, inspirándome, revelándome, fortaleciéndome para orar como conviene en la voluntad de Dios. Mucha oración no significa que eres espiritual, pero cuando eres espiritual oras y tienes tiempo, y yo le digo la verdad, te falta tiempo para orar. Y uno ve que marcó una reunión y dice, bueno, comienzo a tal hora, a tal otra,
y uno dice, ay Señor, un poquito más Señor. Y esto y lo otro y aquello y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Señor, toma todo mi ser, hazlo tú, inspírame tú. Jesús mirando amó al joven rico, ¿se acuerdan? Ama tú a través mío, a través de mi mirada, Señor. Vieron que hay miradas que dicen mucho. ¿Ah? Bueno, nuestras miradas tienen que amar como Dios ama, ser pacientes, ser compasivos. Solo el Espíritu Santo a través nuestro. Por eso no debemos ser como estos discípulos en Éfeso, que ni siquiera conocían al Espíritu Santo. Ni siquiera, qué terrible esto. Toda esta congregación debería diariamente decir, ¿conozco yo al Espíritu Santo? ¿Conoces al Espíritu Santo? Después están los otros que saben que hay Espíritu Santo y que conocen en parte su obra, pero resisten al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, verso 51. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice Esteban, predicándole a los judíos y a los religiosos de la época, ustedes son paganos de corazón, o sea, son israelitas de sangre, pero adentro son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Resistirán. ¿Saben lo que es resistir? ¿Cuántos han tenido a alguien que los resiste? Levante la mano. Che, lo resiste. No te dice nada, pero te está resistiendo, te resiste. No le entra, no logras nada. ¿A los demás nunca los han resistido? Ay, los felicito. El reino de ustedes no es de este mundo. Esta gente podía resistir muchas cosas, podía resistir la tentación, podía resistir el pecado, podía resistir a los romanos, yo qué sé, a tanta cosa podían resistir. Pero qué terrible cuando resisten al Espíritu Santo, que en su amor y en su misericordia los estaba tratando de volverlos a Dios para que se arrepintieran y fueran salvos, pero resistían al Espíritu Santo. Y Esteban les dijo, eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Y lo agarraron a pedradas y lo mataron. Y allí Pablo no estaba convertido y era testigo de lo que estaba pasando. Y echaron las ropas de Esteban a los pies de Pablo como una ofrenda. Así, mirá lo que logramos, Pablo, que en aquel tiempo era Saulo. Pero el Señor escuchó la voz de Esteban antes de morir y le dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y a la verdad a los demás se los tomó en cuenta, pero a Saulo no. Y Saulo en su momento parece que le cayó esa unción que tuvo Esteban y terminó predicándole a las naciones. Lo cierto es, no debemos resistir al Espíritu Santo. ¿Cómo le resisto al Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo quiere llevarte a hacer cosas y dar pasos en el plan de Dios y tú te resistes. No, y tienes esa lucha. ¿Y cómo lo resiste? Diciendo pavadas, diciendo necedades, insensateces. No, porque sí, pero que no, porque sí, porque no, porque sí, porque no, porque sí. Y siempre dando excusas, un pororó la boca, dando excusas. Y yo muchas veces digo, bueno, andá y dáselas tú al Señor, porque ¿quién soy yo? Párate delante de Dios y dile todo lo que le estás diciendo, díselo a Dios, a ver si Él te cree. Estás resistiendo al Espíritu Santo. Cuando las personas se resisten a perdonar, cuando se resisten a servir a Dios, cuando se resisten a entregarse totalmente al Señor, cuando se resisten a orar, ¿a quién se están resistiendo?
Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere que estés en intimidad con el Padre. Quiere usarte para orar. Quiere usarte para predicarle a otros. Quiere usarte. Yo no sé de qué manera cada uno de nosotros tiene alguna manera en que Dios le ha dado un don y una habilidad para comunicar a Cristo. Pero cuando tú te llenas de excusas, y una de las cosas que tenían estos acá, que ellos resistían al Espíritu Santo, y una característica del que resiste al Espíritu Santo es que persigue los instrumentos de Dios. Les tienen idea, como dicen en campaña, les tienen idea. No puedo soportar a este orando, no puedo soportar a este ayunando, no puedo soportar a este que va a servir a Dios, que va a las cárceles. No puedo soportar, miren, yo he escuchado cada cosa. Recuerdo una mujer que le dijo al hijo, ojalá, mira, te prefiero en la droga antes que en la iglesia. Eso le dijo. Yo he entrevistado gente que viene y se pone así, ¿no? Estamos para ayudarlos. Adelante, ¿en qué le podemos ayudar? Quiero que me ayuden porque quiero salir de la droga. Bien, ok. Te vamos a mandar a una comunidad terapéutica con profesionales que te van a atender, que te van a ayudar. Dice, no, dice, pero si están con eso de la religión cristiana, primero que le erran porque no es religión, aunque hay algunos que son religiosos cristianos, pero los verdaderos cristianos no son religiosos. Ahí dice, si me va a mandar para ahí, no. Prefiero, uno me dijo, hace poco me dijo, no, prefiero seguir en la calle. Ahora que viene el invierno, ¿no? Resisten al Espíritu Santo y además le agarran tirria a los instrumentos que el Espíritu Santo lo hacen. Esos son señales ¿de qué? De que resistes ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hay que avisarle que no le va a ir bien. Otro problema que hay con la iglesia, y esto es muy común también, segunda de Timoteo 1:6. Timoteo, por lo cual, es importante leer lo que viene antes, no lo vamos a hacer ahora, pero ustedes lo pueden hacer, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Un tercer tema que la iglesia hace, y a veces los líderes como Timoteo, es que descuidan la oración, descuidan el ayuno, descuidan la comunión con el Espíritu Santo y no son usados por el Espíritu Santo. O sea, empiezan a volverse perezosos para servir a Dios. Hay una bendición que tú solamente la vas a recibir cuando sirvas a Dios. Yo te invito que si tú haces evangelismo, visitas a alguien en los hospitales, eso aviva tu vida espiritual, eso aviva el fuego del don de Dios en ti. La Biblia habla de el don de Dios y los dones del Espíritu Santo. Aquí no se trata de los dones del Espíritu Santo, sino que se trata de el don de Dios. Cuando dice el don de Dios en el Nuevo Testamento es el don del Espíritu Santo, el regalo de la persona del Espíritu Santo. Deja de servir a Dios, pon excusas y deja de servir a Dios y te vas a apagar espiritualmente. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecien las escrituras, oren sin cesar, no apaguen el espíritu. El espíritu, ¿qué significa apagar? Apagar no es que el Espíritu Santo se apaga, ustedes no, apagar tiene que ver con dejar de manifestarlo en plenitud. De que su luz, de que su calor, de que su acción se manifieste con libertad en nosotros. En otras palabras, déjate usar por el Espíritu Santo y no se va a apagar el fuego de Dios. Cuanto más sirve, más fuego tienes. Eso es un problema.
¿Estás sirviendo a Dios? Fíjate, no sea cosa que te pase como a Timoteo, que te tenga que decir, mira, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. No dejes que se apague el servicio en tu vida. No dejes que se apague la oración. Cuando uno ora, intercede, como aquella profetisa Ana, hija de Fanuel, que dice de edad avanzada, servía a Dios con oración y ayuno. Nosotros servimos a Dios con oración y ayuno. El que más ora, más fuego tiene. El que más ayuna, más fuego tiene. El que más sirve, el que más evangeliza, el que más visita. ¿No te ha pasado ir a visitar a alguien y sales más bendecido que el que visitaste? ¿Por qué pasa eso? Porque serviste a Dios. Se avivó la obra del Espíritu en ti. Y vamos al cuarto punto. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Aquí vemos otra acción que hacemos los humanoides, los cristianator. Contristamos al Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, lo contristamos hiriéndole con nuestra forma de vivir y de actuar. Si ustedes se fijan ahí, unos versículos antes, versículos después, dice, quítese de ustedes la gritería, las truanerías, las maledicencias, los insultos, los agravios, las palabras hirientes contra el prójimo. Eso contrista al Espíritu Santo. Contrista al Espíritu Santo que te estés agrandando, que te vuelvas soberbio, que seas prepotente, pedante. Todo ese tipo de actitudes que se manifiestan en tu forma de hablar, de ser, de actuar y de reaccionar, entristecen al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va para ese lado. El Espíritu Santo va en lo que está de acuerdo a su carácter, persona y naturaleza. Él va para el lado cuando tú decides perdonar, ahí va el Espíritu Santo. Cuando decides callar prudentemente, ahí va el Espíritu Santo. Cuando decides hablar lo que Él quiere, lo que Él te dice, habla esto, ahí, para ese lado va el Espíritu Santo. ¿Ustedes no les ha pasado que personas que ustedes aman, hablan y hacen cosas que uno dice, me dejó triste lo que hizo este hijo? Me dejó triste lo que hizo mi cónyuge, mi esposo, mi esposa. Me dejó triste cómo se comportó el pastor. Ay, Señor. ¿Les ha pasado eso? Cuéntenme a ver. ¿Por qué pasa eso? Porque uno no quiere que una persona que ame haga eso que desagrada a Dios. Lo mismo le pasa al Espíritu Santo. Entonces, una de las cuestiones por las cuales la iglesia no está avivada, no se mueve el Espíritu Santo con libertad, resistimos, contristamos, apagamos o ignoramos o desconocemos la relación con el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Quiera Dios que esta sea una iglesia del Espíritu. Lo estamos intentando con la ayuda del Espíritu Santo. Lo estamos intentando. Pero si cada uno hace su parte, hermanos, Dios los va a usar más. Dios los va a usar más. Dios va a darles mejores resultados que hasta ahora. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia controlada y que está habituada a obedecerle. Ya de una, no contrista, no apaga, no resiste. El Espíritu Santo fluye con libertad. Vamos a orar en esta hora. Los que están mirando a través de esta prédica, yo les invito a que rindan una vez más sus vidas al Espíritu de Dios.
no sea cosa que estés ignorando al Espíritu Santo. No es que no sepas que existe, pero es como si no existiera. Si tú tienes la habilidad de hablar en nuevas lenguas, ejercita ese don. Deja que el Espíritu Santo te use. Tómate tiempo para estar con el Espíritu de Dios y rendirte a Él de todo corazón. Dígale al Señor: Padre, te damos gracias por el Espíritu Santo. Es todo lo que tú nos has dejado por medio de tu Hijo. Es todo lo que tú nos has entregado. Y es suficiente, Señor, tener tu Espíritu Santo. Tú dijiste a Zorobabel, lo que hoy me dices a mí, que no es necesario que yo sea un poderoso, ni tenga a mi disposición un gran ejército. Lo que necesito, Señor, es tu Espíritu Santo. Tú aseguras que es así, Señor. Por eso yo quiero rendirte a ti mi vida. Y ser fiel, sensible, entregarme a tu Espíritu Santo, rendirme a tu Espíritu Santo. Yo te necesito, Señor. Yo soy tuyo, Señor. Yo te amo, Señor. Y necesito tu Espíritu Santo para todo lo que vaya a hacer en esta tierra. Necesito tu Espíritu para orar, para predicar, para dar, para servir, para darte gracias. Para todo, Señor. Necesito tu Espíritu Santo. Perdónanos como congregación. Por resistirle. Por contristarle. Por ignorarle. Por apagarle. Perdónanos. Y vuelve una vez más a nuestras vidas. Lo intentaremos nuevamente, Señor. Persuádenos. Y que siempre haya en nosotros un sí bien grande a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor y a su palabra.